La Biblioteca del Museu de Prehistoria de Valencia presenta El encuentro de dos mundos. ¿Qué comes tú? Hace mucho, mucho tiempo, unos 7500 años, Epi estaba escondido, esperando que apareciera algún animal para poder cazarlo, cuando de repente vio a un hombre vestido de manera extraña. O eso le parecía a él, al que seguían unas cabras, también muy raras, y que no se parecían a las que él conocía. ¿Cómo puede ser que las cabras sigan a ese hombre? Seguro que están hechizadas. Lleno de curiosidad, decidió seguirlo, y sin darse cuenta, llegó al poblado de su nueva amiga Nea, que vivía de manera muy diferente a él. Allí encontró a Nea, con un grupo de personas que cortaban unas plantas doradas con unas herramientas que Epi no conocía. Nea, al verlo, se acercó a él. ¡Hola, Epi! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué haces aquí? Hola, Nea. He venido siguiendo a ese hombre. Debe ser un mago que ha hechizado a las cabras para que vayan detrás de él. ¿Cómo van a estar hechizadas? Están domesticadas. ¿Qué? Domesticar significa acostumbrar a un animal salvaje a convivir con las personas y obedecer sus órdenes. Así no tenemos tanta necesidad de cazar y podemos tener leche y carne siempre. ¿Y lo podéis hacer con cualquier animal? Domesticamos cabras, ovejas y también lobos, que son los que nos ayudan a cuidar del rebaño. ¡Hala! ¡Qué curioso! ¿Y qué estáis haciendo aquí? ¿Qué son esas plantas doradas? ¿Plantas doradas? ¡No! Se llama trigo y es un cereal que cultivamos para comer. ¿Te acuerdas de lo que era cultivar? Sí, me explicaste que era plantar una semilla y cuidarla hasta que diera su fruto, ¿verdad? Muy bien. Pues eso es lo que estamos haciendo. Plantamos semillas de trigo y durante muchos meses las cuidamos hasta que se hacen así de grandes y podemos cosecharlas. ¿Y cómo se comen? ¿Como las moras? ¡No! Primero las cortamos, separamos las semillas de las espigas y las molemos en un molino de piedra, hasta conseguir un polvito blanco llamado harina. Un molino de piedra. ¿Y cómo funciona? Las mujeres somos las encargadas de moler las semillas del trigo. Las ponemos en la piedra más grande y con la piedra más pequeña, haciendo mucha fuerza, las trituramos hasta convertirlas en harina. ¡Guau! ¿Y la harina ya se puede comer directamente? ¡Como las moras! No, Epi. La harina se cocina para conseguir platos muy sabrosos. ¿Quieres probar nuestra comida? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué daño! Esto está más duro que la carne del último jabalí que cazamos. Y no está nada sabroso. Eso no se come. Es el recipiente de barro donde ponemos el alimento. Para comer mejor, utilizamos esta cuchara de hueso. Mira, así. ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! ¿Te gusta? ¡Qué rico está! Tiene un sabor parecido a las bellotas que mi madre recolecta durante el otoño. ¡Hala! ¡Qué rico! Epi pasó el resto del día con Nea y cuando el sol empezó a esconderse, se despidieron. Pero antes quedaron en verse de nuevo otro día, porque Epi quería seguir descubriendo nuevas cosas sobre Nea y su forma de vida. Y si queréis conocer otras historias tan chulas como esta, podéis venir a la biblioteca del Museo de Prehistoria y disfrutar de un montón de libros con los que aprenderéis muchas cosas sobre la prehistoria. Además, os los podréis llevar prestados a casa. Venid pronto, porque 1001 aventuras os están esperando.